con una maestría en ciencias en bioprocesos. Asesora proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Es coinvestigador del proyecto Ficosucre y gerente del proyecto Ficomar de San Andrés. Especializada en el uso de biomasa microalgal en diferentes áreas de la biotecnología, actualmente candidata al doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad Nacional. Entonces, ¿puedes continuar, Jessica? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mara. Primero, agradecerle siempre al IGBM por esta oportunidad. Y aunque escucharon lo que soy, digamos que en este momento no les voy a hablar de microalgas, sino les voy a hablar de mi otro hobby, que son los videojuegos. Entonces, digamos que para esta charla de divulgación me pareció muy interesante tratar este tema porque aunque no lo creamos, hay muchos videojuegos que están basados en ciencia, que ayudan a la ciencia y que nos ayudan a nosotros a entenderla mucho más. Entonces, pues empezando, ¿qué son los videojuegos y qué tienen que ver con ciencia? Entonces, un videojuego se define como una forma de entretenimiento digital que implica la interacción de un jugador con una interfaz gráfica a través de un dispositivo electrónico como una consola, un computador o también nuestros celulares. Entonces, aquí les traigo un breve resumen de una imagen que me pareció muy bonita de cómo ha sido la historia de los videojuegos a lo largo de también la historia de la humanidad. Entonces, digamos que el primer videojuego fue el ping pong en 1972. Luego, el Atari en 1977 ya empezó a explorar un poquito más sobre el espacio, ya que muchas personas, pues, en esa época no podían tener, digamos, alguna interacción con lo que pasaba en la NASA. Entonces, pues, inventaron un juego que podíamos, digamos, que entender la utilización como de estos naves espaciales. Y luego, pues en 1983 estuvo el famoso Mario Bros. Por Nintendo. En 1896 Nintendo ya empezó con Tetris, que sabemos que Tetris, aunque es un juego muy sencillo, nos ayuda mucho a, digamos, manejar nuestra parte de poder organizar las figuras de manera que todas encajen. Y yo siento que eso a nosotros los que ya somos adultos en esta época, pues nos ha ayudado, por ejemplo, a organizar varias de nuestras cosas. En 1994 pues ya estaba el PlayStation. Aquí ya la tecnología, no solamente dentro de los juegos que se realizaban, sino de la tecnología de estas máquinas que se estaban produciendo, que mejoraban su eficacia digital, electrónica, etcétera. Ya luego en el 2003 empezaron los avatars, o sea, ya nosotros no estábamos como en este plano, sino podíamos estar en un segundo mundo donde salió Second Life, donde podíamos interaccionar con personas de otros países en todo el planeta, poder, no sé, aprender idiomas, lo utilizaban mucho para eso, conocer varias personas. En el 2004, pues ya empezaban a utilizar la fantasía y pues el juego online, o sea, ya no solamente eran estos avatars, sino en cualquier juego donde yo podía jugar con mis amigos y también con otras personas del mundo. En el 2010, pues ya se empezaron a dar cuenta las personas que no podíamos estar tanto tiempo sentados jugando un videojuego, sino que teníamos que levantarnos para hacer un poco de ejercicio. Entonces se empezó a implementar juegos como el Wii, como el Xbox Kinetic, donde ya la gente podía moverse, hacer ejercicio y pues jugar al mismo tiempo. Y pues bueno, de aquí a lo que es, solamente llega hasta el 2011, pero pues ya se han implementado realidad virtual. También Nintendo ha implementado, por ejemplo, utilizar cajas de cartón para adaptarlas de cierta manera en la que nosotros podamos adaptar eso a nuestra consola y poder jugar diferentes juegos, cosa que me parece fantástico. Entonces, ¿cuáles son las temáticas que están relacionadas con la ciencia en los videojuegos? La verdad, son todas. De una u otra manera están relacionadas. Por ejemplo, la ciencia ficción. Todos, yo creo que a los que nos gustan los videojuegos hemos jugado algún juego de zombies que tiene ciencia ficción porque pues obviamente tiene que tener algo científico, cómo se creó el virus, cómo se expandió, también la parte espacial.
que es muy conocida, como les dije desde el inicio, como que nosotros no tenemos acceso, pues, a obviamente una nave o algo así, ni a esa información, por eso es tan importante la parte que es de la aviación, o sea, desarrollada con la aviación y con la parte del espacio. También está la ingeniería y construcción. Hay muchos juegos que tienen que ver con recolectar materiales y con esos materiales creamos otras cosas que nos pueden generar ya una casa, etcétera. Tecnología militar, pues están todos los juegos shooters, los juegos de disparos, que necesitamos también comprender como la parte de estrategia de grupo, estrategia de cómo vamos a luchar para poder conseguir pues, ser los ganadores. Y también hay muchos juegos de historia donde, pues además de divertirnos, estamos aprendiendo de qué fue lo que pasó en el pasado, también sobre historia mitológica. Entonces es supremamente interesante cómo la ciencia y el aprendizaje de esta ciencia se puede utilizar en cualquiera de estos juegos y de maneras bastante divertidas. Bueno, ¿y qué tiene que ver con la ciencia? Aquí les muestro el primer aparato como de entretenimiento espacial que se generó como, eso fue mucho antes del ping pong que les mostré. Entonces, de hecho, esto fue construido por personas de la NASA y lo que querían era enseñarles a las personas no científicas cómo se podían ver, por ejemplo, las estrellas. Entonces era un juego pues como ven bastante sencillo, donde solo se movía como este puntico, pero pues esto es como el inicio de las personas que quieren enseñarle a otras personas, o sea, divulgar ciencia, pero de una manera bastante entretenida. Entonces los videojuegos se inspiran bastante en la ciencia, pues la tecnología va avanzando gracias a avances científicos. Podemos utilizarlos también como educación científica y como investigación científica. Entonces vamos a ver uno a uno estos pasitos. Entonces, como inspiración científica les tengo este juego. Este es un juego espacial de nuevo, en donde los jugadores diseñan y gestionan su propio programa espacial. Entonces construyen sus cohetes, sus naves espaciales, exploran un sistema solar ficticio y pues la parte de inspiración científica es porque utiliza conceptos de la física orbital, mecánica de vuelo y la propulsión espacial, que proporciona una experiencia realista a la exploración espacial. Entonces, siempre los videojuegos han sido eso como de sacarnos de la realidad, digamos que nosotros tengamos, no sé, un empleo que sea muy sencillo, como que sigo la monotonía y estos juegos nos permiten como salir de ese mundo y entrar a un mundo mucho más interesante, donde puedo aprender mucho más, donde puedo ser, por ejemplo, pues un constructor de cohetes. Entonces, eso es lo que nos permite los videojuegos. Utilización de la tecnología. Bueno, hay varios juegos que actualmente están utilizando inteligencia artificial. Uno de estos ejemplos es The Last of Us, parte 2. Este juego es de acción y supervivencia y hace uso intensivo de la tecnología para ofrecer una experiencia bastante inmersiva. Desde los impresionantes gráficos hasta los efectos visuales, hasta la programación con inteligencia artificial, de los enemigos, la física de los objetos y el entorno. Entonces, lo que tratan estos videojuegos es de hacer mucho más realista la experiencia. Y pues lo interesante también de este juego es que nos enseña un poco de biología, porque habla sobre un hongo que en realidad existe, que está generando zombies. Pues no es un hongo que por ahora contagia a los seres humanos, pero sí contagia a las hormigas y pues las hace manejarse como zombies. Entonces, esto también es una parte de biología importante, pero de ciencia ficción, porque claramente pues aún no han pasado. Y como todos los videojuegos que tienen relación con los zombies. Con respecto a la educación científica, tenemos el mejor ejemplo, Portal 2. Este es un juego de puzzles en primera persona que desafía a los jugadores utilizando portales para resolver acertijos y avanzar en el juego. Entonces, lo que nos educa este juego es sobre conceptos de la física como la conservación del momentum, la gravedad, la energía cinética y pues de una manera bastante divertida, pero desafiante. Y ya como investigación científica, pues este es un ejemplo que me pareció muy interesante, perdón, en traerles, que se llama Fold It.
Este juego es un rompecabezas en línea que le permite a los jugadores que resuelven plegamientos de proteínas. Entonces, los jugadores pueden ayudar a los científicos a comprender mejor la estructura de las proteínas y contribuir a la investigación científica mientras juegan. Entonces, que digamos que para ninguno de estos juegos uno tiene que tener alguna base científica. eh, Pueden ser personas no científicas por completo. Igual aquí van a aprender ciertos términos, como le dijo la doctora, saber qué es una proteína, saber qué es una enzima, saber qué es un péptido. No tienen que saberlo, el juego mismo les va ayudando. Entonces, ustedes pueden ayudar a los científicos que están trabajando con estructuras de proteínas, pues para ayudarlos y al mismo tiempo divertirse si les gusta este tipo de juegos. Y pues otros ejemplos, creo que todos hemos conocido Plague Inc. Este es un juego donde uno tiene que acabar con la humanidad, entonces es interesante porque uno va entendiendo las características de ciertos microorganismos, por ejemplo, cómo se transmiten los hongos, que sabemos que es por esporas. Entonces es como un juego de uno contra la humanidad, porque la humanidad obviamente va a empezar a hacer vacunas, va a empezar a tratar de salvarse, entonces uno tiene que ver como las características de esos microorganismos para poder ser más infecciosos, más complicados para hacer vacunas, etcétera. Entonces es un juego bastante interesante, que de hecho salió antes de la pandemia, pero pues igual en la pandemia se hizo popular, pues por lo que tiene que ver con eso. Otro juego que es Big Brain Academy, también antes, bueno, no antes no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo interesante de este juego es que uno empieza a hacer como puzzles también de números, de diferentes cosas, y lo que hace esto es como calcularle a uno cuánta es la edad cerebral que tenemos. Entonces, digamos, uno con sus jóvenes 33 años, digamos que tiene un cerebro de 60. Entonces el juego te dice como tu cerebro es de 60, si tú no cumples con esta edad, pues es bueno que vayas como estudiando más, entonces te muestra como ciertos problemas, por ejemplo, los que tuviste problemas. Entonces, por ejemplo, matemáticos en mi caso, entonces te ayuda a entender mejor estos problemas y así mejorar tu edad cerebral. Y uno que salió hace poco que me pareció muy interesante como microbióloga, esto es que se llama Microbe Invader. Este es un juego donde uno es un personal de laboratorio, entonces le van llegando a uno unos pacientes que tienen ciertas características, entonces uno tiene que saber qué microorganismo es lo que le está afectando. Entonces están las pruebas bioquímicas, las pruebas moleculares, es muy interesante porque sí tiene que, o sea, ahí es donde uno se da cuenta que las personas que hacen los videojuegos más los científicos, pues hay una relación bastante interdisciplinaria muy interesante, que de hecho deberían haber en todos los ámbitos, porque pueden generar cosas tan geniales como esta. Y pues también les traía dos juegos, bueno, en realidad son tres juegos de mesa muy interesantes que encontré en línea, porque no solamente los videojuegos, pues porque los videojuegos vas a tener que tener un computador o una consola o bueno, tu celular, aunque ahorita sí es como bastante amplio, digamos que el grupo de personas las que pueden jugar estos videojuegos. Pero también, digamos, no les gustan los videojuegos, pero les gustan los juegos de mesa. Estos son juegos que están relacionados también con la biología celular. Son muy interesantes. En uno, este que se llama citosis, entonces lo que uno tiene que hacer es, pues, competir con las demás personas con las que estamos jugando para generar mayores proteínas con plegamientos mucho más complejos. Me parece muy interesante. Y este citosis es como eh, pues uno extra que uno puede comprar teniendo ya este citosis, pero aquí es cuando la célula está invadida por un virus. Entonces es interesante porque aquí ya, listo, aquí es como la biología molecular normal, que necesito mi ADN, mi ARN, mi proteína, normal. Pero aquí ya nos están poniendo algo más difícil, que es qué pasa con eso cuando yo tengo un virus. Entonces me parece súper interesante. Y el otro es lo mismo que este, pero en células vegetales. Entonces, porque ya sabemos que hay ciertas diferencias entre los dos. Les traía un video. Esperen. Este es un proyecto de investigación llevado por la Universidad de Washington, en donde la idea es que nosotros juguemos con la mente, o sea, sin utilizar ningún tipo de control remoto.
Obviamente, pues hasta ahora está en proceso, pero me parece algo que es fantástico. Entonces, estos juegos utilizan la actividad cerebral mediada a través de la electroencefalografía. Entonces, esta es una streamer, les dejé acá por si les interesa su Twitch y su YouTube, que lo que hace ella es mirar diferentes juegos con este aparato que le permite leer como las ondas del cerebro. Me parece fantástico. Bueno. I've been trying to control games with these mind control EEG earbuds, and I've just had a huge breakthrough. Trying to visualize different concepts and imagine different sounds, tastes, smells, etc. in order to get my computer to remember my brain activity enough so that I could keybind this would work great if I had more sensors. We're fine, we're fine. Everyone is having a good time. We're just gonna go straight, that's it, that's it. I mean, I'm a snow car, oh no. What does this mean? Why am I so speedy? Damn it! But since I only have two, I have to completely change the way that I think about mind control gaming. Instead of imagining specific things, I have to try to raise or lower my overall brain activity. So, using Halo Infinite as a backdrop, I train the computer to think of my neutral brain activity as when I'm playing the game. So I'm moving around, lots of things going on, and big noises. So when I meditate and lower my brain activity, there's a huge difference. The computer can recognize this, and through my coding can press the right trigger on a controller. I'm literally meditating to shoot enemies. This works so well, and I even got a second input by pulsing my ears, but more on that later. Pues bueno, a mí me parece súper interesante esto porque tiene todo lo que mencionamos, o sea, es basado en ciencia, ayuda a la investigación científica, puede utilizar cualquier tipo de videojuego, entonces, pues la educación científica también está ahí. Me parece excelente lo que ella puede hacer porque obviamente ella se tiene que entrenar y entrenar a su computadora para que detecte los movimientos como derecha, izquierda, ¿sí? Disparar arriba, abajo. Entonces ella lo ha hecho con varios juegos. Entonces les dejo aquí el Twitch porque sí es bastante interesante. No solamente juegos de shooter, como vieron, yo estaba jugando Halo, sino también juegos como Lego. Entonces, la parte de construcción también, que es un poco más compleja que solamente disparar. Entonces, ella lo logra con el cerebro. Y tiene dos tipos de mecanismos. Uno, el último que vieron, que es como en las orejas, y otro que sí tiene toda la parte como cerebral así. Entonces, ella estaba adecuándose a este nuevo, que es el de las orejas, pero el anterior ya lo había podido usar. Entonces, me parece un avance fantástico. Más la realidad virtual que se pueda, digamos, acoplar a esto, sería muy, muy interesante. I've been trying to control. Ahí. Entonces, bueno, como conclusiones, los videojuegos pueden desempeñar un papel significativo en la promoción de la ciencia, al inspirar, educar, colaborar y permitir la exploración científica en un formato accesible y divertido para todas las edades, para todos los géneros, para todas las personas con diferentes idiomas, con diferentes creencias. Aquí no hay ningún tipo de exclusión. Y pues es importante que nosotros los científicos podamos no solo jugar estos videojuegos, sino también ayudar a hacer videojuegos para colaborar con la realización de uno y así apoyar también a los creadores. Entonces, pues eso es todo por mi parte. Aquí les dejo mi canal de Twitch también. A mí me gusta dar muchas clases de microbiología, pero también jugar videojuegos. Entonces, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Creo que todos esos videojuegos han sido bastante interesantes, desde los de mesa hasta las que son realmente digitales. Seguramente algunos de ustedes revisen estos videojuegos que nos presentó Jessica y quieran pues también empezar a jugar, no sé, se ven bastante chéveres. De pronto, ¿alguien en la sala tiene una duda que le gustaría hacer a Jessica para en este momento presentarla? O podremos continuar con la siguiente charla. Recuerden que en el chat se está compartiendo el link de asistencia para que puedan marcarlo. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? La puede escribir en el chat o puede abrir su micrófono para poder comentarla más fácilmente. Diana. Oh. ¿De pronto alguien tiene alguna pregunta?